Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta clase de protecciones en instalaciones eléctricas. Bien, las principales protecciones eléctricas que vamos a estar utilizando en una instalación domiciliaria son las siguientes. Como primera medida, la más conocida es el interruptor termomagnético. Es una protección diseñada para proteger la instalación eléctrica y los bienes de las personas, tales como la vivienda en sí o los aparatos eléctricos que estén conectados al circuito. La protección que realiza este interruptor termomagnético es contra sobrecargas de corriente y contra altas temperaturas. Las sobrecargas de corriente se pueden dar al producirse un cortocircuito en la instalación, ¿sí? Y las altas temperaturas por un alto consumo de corriente durante un tiempo prolongado. Bien, recordemos que si circula mucha corriente eléctrica, gran cantidad de corriente eléctrica por un conductor durante mucho tiempo, este conductor va a comenzar a aumentar su temperatura. En ese caso, esta temperatura puede resultar excesiva, puede sobrecalentar la instalación y puede producir deterioro de la instalación y hasta puede llegar a producir incendios. Entonces este interruptor termomagnético posee un funcionamiento interno que deshabilita el circuito cuando se producen alguna de estas dos situaciones. Bien, la segunda protección es el interruptor o disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial es la principal protección que tienen los usuarios de la instalación eléctrica. Es una protección diseñada entonces para proteger a las personas. La protección se realiza contra descargas producidas por contactos directos o contactos indirectos. Recordemos que un contacto directo se produce cuando una persona entra en contacto con una parte activa de la instalación eléctrica, ya sea, por ejemplo, metiendo los dedos en el enchufe, ¿sí? O abriendo algún dispositivo eléctrico y tocándolo mientras este está conectado a la red. Un contacto indirecto, por otro lado, es aquel que se produce cuando una persona está haciendo uso de un electrodoméstico y este electrodoméstico presenta una falla en su aislación, ¿sí? Cuando un electrodoméstico tiene una falla interna de aislación, las partes que contienen electricidad pueden electrocutar la carcasa del electrodoméstico que estemos utilizando y alguna persona puede querer utilizar ese electrodoméstico. Al tocarlo se produce la electrocución. El mayor beneficio que tiene esta protección se logra al utilizarla en contacto con una puesta a tierra. Ya vamos a ver por qué. Bien, la siguiente protección es justamente la puesta a tierra. La puesta a tierra es una protección diseñada para prevenir o mitigar accidentes eléctricos en las personas nuevamente. Por sí sola actúa de manera silenciosa, por lo que no permite identificar si la instalación está en falla. Recordemos, las otras dos, el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial, deshabilitan el circuito eléctrico por completo cuando se produce alguna falla. Sin embargo, la puesta a tierra no logra ese cometido. ¿Bien? Pero, en el caso de que haya alguna falla, protege a las personas. Entonces, nosotros no tenemos muchas formas de darnos cuenta de que la instalación está en falla utilizando solamente una puesta a tierra. Pero si utilizamos una puesta a tierra en conjunto con un interruptor diferencial, al momento de producirse una falla y con la puesta a tierra correctamente conectada, el interruptor diferencial se va a encargar solo de desactivar el circuito sin necesidad de que alguna persona entre en contacto directo o en contacto indirecto. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona esto. La cuarta y última
protección son protectores de sobre y baja tensión y se encuentran diseñados para proteger los electrodomésticos que estén conectados al circuito eléctrico de nuestra vivienda o del domicilio que estemos utilizando. Bien. La protección se realiza contra golpes de tensión o contra bajadas o caídas de tensión que pueden llegar a dañar los artefactos eléctricos o electrónicos. Ahora veremos un poco más en detalle cada una de estas 4 protecciones. Interruptor termomagnético. Es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica en caso de producirse uno de estos dos fallos. El fallo por sobrecarga vimos que es el recalentamiento de la instalación por uso prolongado con altas corrientes. Y el fallo por cortocircuito es un aumento desmedido de la corriente eléctrica por fallo de dispositivo o deterioro de la instalación. ¿Sí? Acá tenemos 3 ejemplos de llaves termomagnéticas, interruptores termomagnéticos. Un interruptor unipolar en el cual va a ingresar la fase del circuito y en el caso de que se produzca una sobrecarga o un cortocircuito que incluya la fase que está conectada a esta térmica, se va a desactivar. ¿Sí? Se activa, recordemos, subiendo esta palanca y automáticamente se desactiva y se baja cuando hay alguna falla. Esta es una llave bipolar. Bien, la característica de la llave termomagnética bipolar es que por un terminal ingresa la fase y por el otro ingresa el neutro. Entonces, tanto si se produce una sobrecarga como un cortocircuito en uno o en otro cable, los dos están protegidos. La característica principal es que en realidad esta llave termomagnética bipolar está compuesta de 2 llaves unipolares internamente, no se conectan, ¿sí? No tienen ninguna relación, son 2 llaves que están pegadas y tienen una palanca solidaria para activar y desactivar las dos a la misma vez. Entonces, si la falla se produce en el neutro, la misma llave deshabilita la fase también a la misma vez. Esta es una llave tripolar y cumple la misma función. Básicamente se utiliza para conectar las 3 fases R, S y T en un sistema trifásico. Y existen además llaves tetrapolares que tienen 4 conexiones en las cuales se conectan las 3 fases sumado una térmica más para el neutro. ¿Bien? Tanto la tripolar como la tetrapolar se utilizan en sistemas trifásicos, la llave bipolar en sistemas monofásicos y la unipolar se suele utilizar como llave de protección para circuitos. ¿Sí? Se conecta solamente la fase del circuito alimentar y se habilita o deshabilita con el interruptor termomagnético. Bien. Su funcionamiento, tanto de esta como de esta como de esta, se basa en 2 de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito. El primero es el efecto magnético y otro es el efecto térmico. Y ambos activan por un electroimán y una lámina bimetálica respectivamente. Pueden proteger desde una fase a todas las fases y el neutro, como les decía. Acá vamos a ver un poquito el esquema interno de una llave termomagnética. Este es el tornillo de fijación. Acá entra el cable que se quiere proteger, ya sea la fase o el neutro. ¿Sí? Este tornillo está conectado internamente. Acá lo que tenemos es una bobina con un electroimán, una bobina de disparo magnético, ¿bien? Que es la que produce la protección por cortocircuito, ¿sí? O la protección contra sobrecorrientes. Acá, en esta pequeña sección de acá, tenemos el bimetal, que es el dispositivo térmico. Este dispositivo cuenta con 2 metales, los cuales
tienen distinto índice de temperatura. Entonces, cuando la temperatura aumenta en este sector, ¿sí?, uno de los dos metales se expande más que el otro, produciendo la apertura del circuito, que tiene un resorte que permite que esto libere la palanca, ¿sí? Lo mismo sucede con el electroimán. Si acá circula una corriente exagerada, este electroimán tiene un resorte que en circunstancias normales permite que el circuito se cierre, pero cuando la corriente es suficientemente fuerte, vence ese resorte, permitiendo que se active un disparador para liberar la palanca y volverla a su estado de apagado. Aquí lo que tenemos, fíjense, es un circuito de aire para refrigeración, salida de aire para evacuación de energía calorífica. El aire entra por la parte inferior, circula por estas cámaras apagachispas y sale por la parte inferior. La cámara apagachispas se utiliza en el momento de que haya un cortocircuito, ya que el disparo o la liberación de esta palanca produce chispazos, ¿sí? Es una liberación muy rápida y puede producir fogonazos. Bien, acá lo que tenemos es la simbología, que es la manera de representar esta llave termomagnética en un diagrama funcional. Veamos ahora el interruptor diferencial. El interruptor diferencial es un dispositivo de protección el cual deshabilita el circuito al presentarse una fuga de corriente eléctrica en cualquier parte del mismo. Permite proteger la vida de las personas ante choques eléctricos causados por desperfectos en electrodomésticos u equipos eléctricos y contactos accidentales de elementos bajo tensión. Este es un interruptor diferencial monofásico, ¿sí? Y este es un interruptor diferencial trifásico. Fíjense que el monofásico tiene solamente dos polos, donde ingresa fase y sale neutro, y el trifásico tiene el ingreso de las tres fases y el neutro. Bien, esta es la simbología funcional para cada uno de los dos. En este caso solamente tenemos dos presentaciones, ¿sí? No puede existir un interruptor diferencial que tenga una sola entrada y una sola salida, ¿sí?, ya que el principio de funcionamiento establece que se debe medir tanto la entrada como la salida de corriente del circuito. Entonces establecemos que la corriente entra por la fase y sale por el neutro. Sabemos que no es así porque es alterna, pero es una manera, digamos, de censar el circuito, de la manera práctica de ver el circuito de funcionamiento. Su fabricación se encuentra debidamente reglamentada por normas internacionales, normas IRA, normas ISO, ¿sí?, ya que como sirve es un dispositivo de protección de la vida de las personas, tiene que ser construido por empresas autorizadas y bajo normas estrictas. Su funcionamiento tiene que estar totalmente reglamentado. Debido a su modo de funcionamiento, debe conectarse siempre utilizando el neutro y alguna fase. Posee un botón de simulación de falla, el cual debe accionarse cada 2 meses para verificar su correcto funcionamiento. Este pequeño botón, que tiene una T, esa T es de test. Entonces, una vez cada 2 meses debemos abrir el gabinete que contenga este interruptor diferencial y presionar este botón con el circuito energizado. Si todo sale bien, esta palanca va a pasar de la posición de encendido a la posición de apagado al momento de pulsar el botón. Si eso no sucede, quiere decir que este interruptor diferencial está roto y debe ser reemplazado inmediatamente porque no está cumpliendo su función. ¿Bien? Es algo que debemos tener en cuenta y
dado que es algo que no puede hacer el electricista todo el tiempo, de estar yendo a todas las casas cada 2 meses para apretar un botón, hay que enseñar a los usuarios a que realicen este test. Bien, es responsabilidad del instalador enseñar al usuario a que realice el test del interruptor diferencial. Vamos a ver un poquito el modo de funcionamiento de este interruptor diferencial. Acá tenemos la representación. En un terminal entra la fase y en el otro terminal entra el neutro. La fase sale por abajo y se conecta al circuito de iluminación o tomacorrientes de la casa. Acá tenemos en diagrama funcional una lámpara A, una lámpara B con sus respectivos interruptores o llaves de un punto, un tomacorrientes y un aire acondicionado. Este aire acondicionado supongamos que está funcionando, entonces ingresa la corriente I1, pasa a través del sistema interno del interruptor diferencial, sale por el punto 2, alimenta el circuito, circula la corriente, pasa por el aire acondicionado, hace que funcione, sale por el neutro, ingresa de vuelta al interruptor diferencial y se va. En condiciones normales de funcionamiento, la corriente I1 de entrada y la corriente I2 de salida es exactamente igual. Si nosotros colocáramos una pinza amperométrica en la fase, mediríamos la corriente de consumo de este aire acondicionado. Y si colocamos la pinza amperométrica en el neutro, mediríamos exactamente la misma corriente, el mismo valor de corriente. ¿Sí? Eso quiere decir que la corriente está circulando por todo el circuito. Entra por fase, sale por neutro. Si se produce una falla, ya sea por un contacto indirecto o porque se rompe este aire acondicionado y está conectado a tierra, la falla va a hacer que se escape corriente de este circuito. Eso es esta corriente de falla. ¿Sí? Si hay una persona que está operando este aire acondicionado y lo toca, esta corriente de falla va a circular por su cuerpo. Si hay una puesta a tierra conectada a este aire acondicionado, esa corriente de falla va a circular por el cable de puesta a tierra y se va a ir al exterior. Bien, pero en cualquiera de los dos casos hay una fuga, es como un escape de corriente que tiene este circuito. Entonces, la corriente que entra sigue siendo I1, pero en este punto una pequeña parte, una pequeña porción de la corriente se escapa a la tierra y la otra corriente restante es I2. ¿Qué quiere decir entonces? Que como esta corriente I1 se divide entre IF e I2, la corriente I2 ahora ya no es más igual a la corriente I1. Existe una diferencia. Bien. Entonces, esa diferencia es la que ve el interruptor diferencial. El interruptor diferencial, con su mecanismo interno, se da cuenta que la corriente que está circulando I1 es distinta a la corriente que está circulando I2 y automáticamente cierra el circuito por prevención. Bien, ese es el modo que tiene de funcionar este interruptor diferencial. Ahí su importancia. En el instante en que se produce una fuga de corriente, el interruptor diferencial se deshabilita. Acá está marcada la cantidad de corriente, ¿sí? Son unos 30 mA que tiene que haber de diferencia. O sea que con 30 mA que se estén escapando de acá, este interruptor ya va a activarse. ¿Sí? Los 30 mA están en el umbral de daño, no alcanzan a lastimar a la gente. Entonces se está activando antes de poder lastimar a alguien.